Decían que los dioses estaban muertos, pero sus templos nunca quedaron vacíos. Cuando los viejos cielos colapsaron, surgió un nuevo altar, el espejo. Durante miles de años, la humanidad había rezado hacia arriba, a poderes invisibles, a espíritus más allá de la carne. Pero cuando la ciencia reveló que no había trono en las nubes, la mirada se volvió hacia adentro. Y allí, en el reflejo de nuestros propios ojos, encontramos una nueva divinidad, nosotros mismos. Fue el amanecer de una revolución silenciosa. No descendieron ángeles, no hablaron profetas. Sin embargo, en todas partes comenzó a extenderse una nueva fe, una que prometía salvación no mediante la obediencia, sino mediante el yo. No estaba escrita en piedra ni en escritura alguna, sino en novelas, sinfonías, constituciones y los sueños de los revolucionarios. Humanismo, un credo sin dioses, pero más poderoso que cualquier religión anterior. Susurraba que el universo no tenía sentido, salvo aquel que eligiéramos crear, que cada vida era sagrada, no porque hubiera sido diseñada, sino porque podía sentir. La era de los hombres se había convertido en la era del significado. Pero, a medida que la luz de la razón brillaba más, también lo hacía la sombra detrás de ella, porque cuando el hombre empezó a adorarse a sí mismo, también olvidó lo frágil que realmente era. Cuando los últimos ecos de la oración se desvanecieron, el mundo no colapsó. El sol siguió saliendo, los ríos siguieron fluyendo y la vida continuó con su ritmo indiferente. Pero algo dentro de la humanidad se había quebrado, una fractura silenciosa en la arquitectura del significado. Los cielos ya no eran un techo, sino un abismo. Durante milenios, la creencia había sido el andamiaje que mantenía nuestros miedos en su lugar. Daba orden al caos, castigo al pecado, propósito al dolor. Cuando desapareció, nos encontramos desnudos ante lo infinito, expuestos a un silencio que no podíamos explicar ni soportar. No fue el fin de la fe, fue el comienzo de su transformación. La muerte de Dios no fue un acontecimiento, fue una erosión. Comenzó con la curiosidad, luego se convirtió en rebelión y finalmente maduró en indiferencia. Desde el telescopio de Galileo hasta los fósiles de Darwin, cada descubrimiento desprendió un fragmento de la eternidad, hasta que lo divino se volvió un eco de la ignorancia humana. El universo ya no hablaba en mandamientos, hablaba en ecuaciones, y en ese nuevo lenguaje no había espacio para la gracia. Los filósofos lo sintieron primero, el vértigo de la falta de significado. Voltaire se rió del cielo, Nietzsche lloró su cadáver, Dostoyevski temió lo que vendría después, porque todos entendían que cuando los dioses caen, sus sombras no desaparecen, caen sobre nosotros. Sin lo divino, el peso de la moralidad cambió. El mandato «no matarás» ya no venía de afuera, sino de adentro. Y así comenzó el experimento más grande de la historia. ¿Podía la humanidad gobernarse sin un vigilante? ¿Podía sobrevivir la conciencia cuando ya no era observada? Al principio, hubo liberación. Las cadenas de la superstición cayeron, y la razón se convirtió en la nueva brújula. La ciencia reemplazó la revelación, la democracia reemplazó a los reyes, y el individuo reemplazó al alma. Se sintió como un despertar, el nacimiento de la luz tras siglos de oscuridad. Pero la libertad, como la luz, ciega a quienes la contemplan demasiado tiempo. Las mismas manos que rompieron los ídolos comenzaron a desear nuevos. Si el cielo ya no nos decía quiénes éramos, inventaríamos nuestras propias divinidades. Naciones, ideologías, razas y revoluciones. Todos se convirtieron en nuevos cielos, forjados a partir del deseo humano. Y aún así, bajo el ruido del progreso, el silencio permaneció. Sin importar cuántas banderas alzáramos o cuántas teorías probáramos, algo antiguo seguía susurrando en el vacío. ¿Qué eres sin creencia? Los viejos templos se derrumbaron, pero el hambre de significado sobrevivió, intacta, inextinguible. Se escondía bajo el arte y la política, detrás de la razón y la ciencia, porque incluso la mente más racional necesita una historia para vivir, un mito que mantenga unido el caos. Sin él, la libertad se vuelve vértigo y el conocimiento se convierte en desesperación. Por eso la caída de Dios nunca fue realmente un final. Fue un paso de antorcha. Lo sagrado no murió, cambió de forma.
Lo divino no desapareció, se trasladó a nuestro interior. Y mientras permanecíamos sobre las ruinas de los cielos, la humanidad comenzó a susurrar un nuevo tipo de oración, no a los dioses de arriba, sino al espíritu dentro. Comenzó con una simple declaración: si no hay significado en el universo, entonces lo crearemos nosotros mismos. De las ruinas del cielo surgió una nueva luz, no desde arriba, sino desde dentro. No tronaba, razonaba, no ordenaba, preguntaba, no prometía eternidad, prometía dignidad. Esa luz era el humanismo, una revolución silenciosa que no comenzó en catedrales, sino en la mente humana. Susurraba una idea peligrosa, que el valor no proviene de lo divino, sino de la experiencia humana misma, que el milagro no es la creación del hombre, sino que el hombre pueda crear significado. En los siglos que siguieron, la humanidad empezó a reescribir sus textos sagrados. La tinta ya no era sangre santa, era pensamiento, curiosidad y compasión. Los pintores apartaron su mirada de los ángeles y la dirigieron a la anatomía. Los filósofos buscaron la verdad no en el cielo, sino en el latido de la razón. Los escritores reemplazaron la escritura sagrada por historias que ya no preguntaban qué deseaba Dios, sino en qué podía convertirse la humanidad. Era como si el mundo hubiera inhalado por primera vez. El Renacimiento no fue solo un renacer artístico, fue una rebelión espiritual. Leonardo, Miguel Ángel, Erasmo, Montaigne construyeron una catedral hecha de pensamiento. Cada pincelada y cada palabra, una oración al potencial humano. Ser humano dejó de ser un pecado que expiar. Se convirtió en un milagro que explorar. Este nuevo credo se extendió como fuego por los continentes. Los imperios cayeron, los monarcas temblaron, y la idea del valor individual se convirtió en el fundamento de la civilización. El humanismo decía: el alma no es algo que se te da, es algo que construyes. Y con ello, el mundo cambió su centro de gravedad. Del mandato divino a la conciencia humana, la ciencia se convirtió en una forma de adoración. Estudiar la naturaleza era estudiar la estructura divina de la propia mente humana. El conocimiento se volvió sagrado. El descubrimiento se volvió oración. Donde antes la gente se arrodillaba ante altares, ahora permanecía de pie ante ecuaciones y telescopios, humildes ante su capacidad de comprender. Y sin embargo, este despertar no estuvo libre de ilusiones, porque al colocar a la humanidad en el centro de la existencia, también nos colocamos en el borde de la soberbia. La misma razón que nos liberó de la superstición empezó a creer que podía dominarlo todo: la naturaleza, el destino, incluso la muerte. La historia de la creación fue reescrita, y esta vez, el hombre se situó a sí mismo como autor y protagonista. Aún así, en su comienzo, el humanismo era inocente. No buscaba poder, sino significado. Creía en la santidad del sentimiento, que la capacidad de sufrir y de amar era prueba suficiente de valor. Enseñaba que cada persona contenía una chispa de universalidad, que la empatía podía reemplazar la revelación. Comprender el dolor ajeno se volvió lo más cercano a tocar lo divino. Por un momento en la historia, breve, brillante y frágil, pareció que la humanidad había encontrado equilibrio. La razón y la belleza caminaban de la mano. La fe se transformó en compasión. La ciencia se inclinó ante la curiosidad. La especie que alguna vez temió a los dioses comenzó a creer en sí misma. Pero toda revolución lleva su semilla de corrupción. La creencia de que el hombre es la medida de todas las cosas pronto se dividiría en fes enfrentadas, cada una reclamando saber qué tipo de hombre merecía ser medido. Unos adorarían la libertad, otros la igualdad, y otros más, la fuerza. El templo de la mente humana era vasto, y pronto incluso allí surgirían cismas. Pero por ahora, el amanecer era puro. La humanidad permanecía en el resplandor de su nueva divinidad, sin saber que el mismo fuego que iluminaba su camino podía un día quemar el mundo que buscaba salvar. Toda creencia, por más noble que sea, termina por dividirse. El humanismo no fue diferente. Comenzó como una sola llama, la creencia en la dignidad de la vida humana, pero pronto se fragmentó en 3 fuegos, cada uno ardiendo con su propio color, cada uno reclamando ser la verdadera luz de la razón. El primero se llamó a sí mismo libertad. Enseñaba que el individuo es sagrado,
que la conciencia jamás debe inclinarse ante la voluntad colectiva. Sus profetas fueron Locke, Jefferson y Mill, hombres que veían la libertad como el latido de la humanidad. Para ellos, el yo era tierra santa, y violarlo era pecado. Así nació el humanismo liberal, la creencia de que la felicidad no se encuentra en la obediencia, sino en la elección. Este credo construyó democracias, escribió constituciones y grabó en la historia la idea de que todo ser humano posee un valor igual. Colocó un espejo ante cada persona y dijo: «Eres responsable del mundo que creas». Soñaba con sociedades donde las ideas lucharan con palabras, no con espadas, donde el mercado del pensamiento reemplazara al mercado de las almas. Pero incluso la libertad puede convertirse en una fe, ciega, orgullosa y autosuficiente. Cuando cada individuo se convierte en un dios, el mundo se fragmenta en altares de ego. El segundo camino surgió en oposición, el credo de la igualdad. Si el liberalismo adoraba al yo, el humanismo social adoraba al colectivo. Declaraba que nadie puede ser realmente libre mientras otro permanece encadenado. Sus apóstoles fueron Rousseau, Marx y los innumerables revolucionarios que creyeron que el paraíso podía construirse en la tierra, no con oración, sino con justicia. Esta fe levantó movimientos, revoluciones y sueños de un destino compartido. Clamó por la abolición de los reyes, la redistribución de la riqueza, la hermandad de toda la humanidad. Sus banderas eran rojas, pero su corazón era puro, compasión convertida en ley. Sin embargo, incluso la compasión puede tornarse tiranía cuando se impone a quienes no la desean. En su hambre por salvar a la humanidad, a veces olvidó al individuo que buscaba proteger. Prometía el cielo, pero muchas veces entregaba solo orden. Y luego estaba el tercer camino, el más seductor, el más peligroso. Se llamaba a sí mismo verdad, pero en realidad era poder, humanismo evolutivo. Donde otros veían igualdad, él veía jerarquía. Donde otros veían progreso, él veía selección. Declaraba que no todos los humanos eran iguales, que la evolución favorecía a los fuertes. Era Darwin malinterpretado, Nietzsche mal usado, la ciencia corrompida en credo. Sus templos portaban los emblemas de naciones. Sus himnos se cantaban en el lenguaje del destino. De la eugenesia al imperio, del laboratorio al campo de batalla, esta fe justificó la dominación en nombre del progreso. Juntos, estos tres credos definieron la era moderna. La libertad nos dio democracia, la igualdad nos dio revolución, la evolución nos dio imperio, y todos ellos, a su manera, afirmaron ser la realización del humanismo. El siglo XX sería su campo de pruebas, un siglo no de dioses, sino de fes enfrentadas en la propia humanidad. Cada una creía ser la verdadera heredera de la razón, cada una prometía salvación solo mediante la voluntad humana. Pero cuando las creencias chocan sin algo más grande que las humille, dejan de ser filosofías, se convierten en guerras. Al final, el mundo no estaría empapado en ira divina, sino en la sangre de la convicción humana. Los templos habían cambiado de nombre, pero la adoración no. Los hombres seguían arrodillándose ante ideales, solo que ahora los dioses que servían llevaban sus propios rostros. El humanismo se había fracturado, pero su promesa perduró. Bajo todo el ruido de la ideología, una pregunta permaneció intacta. Si el hombre podía moldear su propio destino, ¿podría también aprender a perdonarlo? El siglo XX se abrió como un himno al progreso. Las fábricas cantaban, las ciudades resplandecían, y cada máquina parecía tararear la misma promesa, que el futuro redimiría al pasado. Las antiguas oraciones al cielo se habían convertido en planos, patentes y manifiestos. Los dioses ya no creaban mundos, los ingenieros sí. La electricidad reemplazó los milagros. La medicina conquistó la muerte. El vuelo desafió la gravedad. Cada nueva invención era recibida como revelación, cada descubrimiento como un verso en el Evangelio del mañana. La humanidad ya no esperaba la salvación, la construía, una máquina a la vez. Esta fe era radiante, confiada, imparable. Creía que la razón podía perfeccionar no solo el mundo, sino al propio ser humano. Si la ciencia podía dominar la naturaleza, ¿por qué no dominar el sufrimiento, la moralidad, incluso la felicidad? El laboratorio se convirtió en templo, y la bata blanca reemplazó la túnica del sacerdote.
El progreso no tenía papa ni escritura, pero gobernaba con más autoridad que cualquier religión anterior. Su mandamiento central era simple: avanza o perece. Cada generación se inclinaba ante el altar de la innovación, convencida de que lo más rápido, lo más grande, lo más nuevo, equivalía a lo mejor. Las naciones competían no por sobrevivir, sino por la supremacía, por ser las primeras en tocar lo divino a través de la tecnología. El milagro de la industria no era solo su poder, sino su fe. Convirtió el trabajo en destino. Transformó el humo y el acero en símbolos de virtud. Un hombre que trabajaba para la máquina ya no era un engranaje, era un creyente, y la máquina, zumbando sin descanso, se volvió el sonido de la esperanza colectiva. Pero como toda fe, el progreso exigía sacrificios. Bosques fueron incendiados en nombre del crecimiento, océanos envenenados en nombre de la prosperidad, generaciones enteras enviadas a morir en guerras declaradas por el futuro. Se nos dijo que el dolor era temporal, que era el precio de la evolución. Los dioses antiguos habían pedido devoción. El dios del progreso pidió todo. Aún así, nadie se atrevía a dudar, porque por primera vez en la historia, la promesa funcionó. El hambre disminuyó, la esperanza de vida se disparó, las enfermedades desaparecieron, y la propia noche fue conquistada por la luz. La civilización parecía invencible, no porque fuera sabia, sino porque se movía. El impulso se convirtió en el significado. La humanidad confundió movimiento con propósito, invención con salvación. Creímos que si podíamos ir más rápido, llegaríamos por fin a algún lugar que valiera la pena. Pero el camino del progreso no tiene destino, solo aceleración. Y cuanto más corríamos, menos recordábamos por qué habíamos empezado. En catedrales de acero y vidrio, la humanidad se arrodilló ante su propio reflejo, iluminada por neón, coronada con datos. Adorábamos no lo que teníamos, sino lo que aún no habíamos logrado. El mañana se volvió sagrado, y el presente un simple instrumento para alcanzarlo. El reloj reemplazó la cruz. El tiempo mismo se convirtió en nuestro Dios. A mediados del siglo, el progreso se había convertido en la primera religión universal del mundo. Unió a científicos y soldados, capitalistas y revolucionarios, creyentes y ateos. Cada uno, en su propio lenguaje, declaraba el mismo credo: estamos mejorando. Pero detrás de la armonía de esa fe yacía un silencio. El mismo silencio que siguió alguna vez a la muerte de lo divino. Por cada pregunta que el progreso respondía, creaba dos que no podía. Aprendimos a vivir más tiempo, pero no por qué. Descubrimos cómo cambiar el mundo, pero olvidamos para qué. Y aún así, pese a toda duda, toda herida, no pudimos dejar de creer, porque el culto al progreso se había convertido en el culto a nosotros mismos, perfeccionados, multiplicados, inmortalizados. Ya no se trataba de alcanzar el cielo, se trataba de construirlo. Toda fe termina encontrando su apocalipsis. Para el humanismo, no llegó con fuego divino, sino con manos humanas. El siglo que había comenzado con luz, terminó en llamas. Las fábricas que alguna vez forjaron el futuro, ahora forjaban armas. Los trenes construidos para conectar ciudades llevaron a millones hacia su muerte. La ciencia, que había prometido iluminación, se convirtió en la arquitecta de la aniquilación. El mismo intelecto que curó enfermedades dividió el átomo. La misma fe en el progreso que construyó puentes, también construyó bombas. En el fulgor de Hiroshima, la humanidad vio su propio reflejo, brillante, divino y monstruoso. El mito de la razón había colapsado bajo el peso de la propia razón. Habíamos demostrado que la inteligencia no garantizaba moralidad y que el progreso sin sabiduría era simplemente evolución con explosivos. El sueño del dominio se convirtió en una pesadilla de control. Los dioses que reemplazamos alguna vez habían juzgado a los muertos. Ahora, poseíamos el poder de juzgar a los vivos, de decidir qué naciones, qué razas, qué futuros eran dignos de existir. Los laboratorios se volvieron confesionarios de culpa. Los datos de la muerte fueron registrados con precisión clínica. No caímos por ignorantes, caímos porque comprendimos demasiado. En las ruinas de Europa, entre las cenizas del imperio, la humanidad aprendió que no podía ser a la vez creadora e inocente. Auschwitz no fue lo opuesto a la civilización,
Fue su espejo. Mostró lo que ocurre cuando la lógica se divorcia de la empatía, cuando los sistemas se perfeccionan pero las almas se olvidan. La máquina no mató por odio, mató por eficiencia. La misma historia se repitió en los continentes. Ideologías que alguna vez prometieron liberación, ahora exigían sangre en nombre de la utopía. Las revoluciones devoraron a sus hijos. Las naciones lucharon por el progreso y enterraron su humanidad bajo banderas y consignas. Los dioses de la razón se convirtieron en ídolos del poder. Y aún así, creíamos ser los iluminados. Incluso mientras las ciudades ardían, susurrábamos que la próxima guerra sería la última, que la próxima invención nos salvaría. Confundimos resistencia con redención, pero ninguna tecnología podía limpiar la culpa del conocimiento. Una vez que una especie ha visto lo que puede hacer, nunca más puede reclamar inocencia. La era de la supremacía humana reveló su paradoja. Nos habíamos vuelto lo suficientemente poderosos como para acabar con todo sufrimiento y con toda vida. Habíamos alcanzado la cima de la razón, solo para encontrar la desesperación esperando arriba. Y en ese aire delgado y sin aliento, una verdad se volvió imposible de ignorar. No éramos dioses. Éramos descendientes de simios que habían aprendido a construir catedrales a partir del miedo. Cuando el humo se disipó, lo que quedó fue silencio. No el silencio de la ignorancia, sino el del agotamiento. El Dios humano había caído, no asesinado por la ira, sino por la revelación. Por primera vez, vimos que lo divino que buscábamos crear nunca podría ser controlado, porque siempre había vivido dentro de nuestras contradicciones. La era de la inocencia había terminado. Lo que siguió no sería fe ni razón, sino algo más frío, una era de supervivencia, de consumo, de movimiento interminable sin dirección. La humanidad ya no soñaría con la perfección, perseguiría la distracción. La caída del Dios humano no fue el fin de la creencia, fue su mutación. Ya no adorábamos al Creador, ni a la creación. Comenzamos a adorar la mera continuación, la idea de que seguir existiendo era suficiente. Y así, entre las cenizas del significado, una nueva fe comenzó a levantarse otra vez. Cuando el significado colapsó, el placer se apresuró a llenar el vacío. El silencio dejado por los dioses y las ideologías no fue reemplazado por sabiduría, sino por ruido, brillante, vibrante, irresistible. La humanidad ya no buscaba la verdad, buscaba distracción. De entre los escombros de la guerra surgieron torres de vidrio y circuitos. La máquina que antes era sirviente se convirtió en sistema, una red que se alimentaba del anhelo y la recompensa. No exigía fe, ofrecía comodidad, y a cambio pedía solo una cosa: nuestra atención. La fábrica se convirtió en centro comercial, el altar en pantalla. El deseo dejó de ser un pecado, se volvió un mercado. Ya no sacrificábamos para complacer a lo divino, comprábamos para olvidar el vacío. Cada clic era una oración, cada compra una confesión, cada anuncio un salmo que prometía salvación mediante la posesión. Las religiones antiguas habían prometido el paraíso después de la muerte. Esta lo prometía antes, entregado en 2 días, con envío gratuito. Los fieles ya no se arrodillaban, deslizaban. Los íconos ya no eran santos, sino marcas. Los milagros no eran divinos, sino digitales. La humanidad, después de conquistar la naturaleza, empezó a conquistar el yo. Los algoritmos cartografiaron nuestros miedos y nos los devolvieron como consuelo. El deseo ya no nacía, era fabricado. Nos volvimos previsibles, programables, rentables. La especie que una vez grabó mandamientos en piedra ahora grababa sus impulsos en código. Los nuevos sacerdotes eran ingenieros, los nuevos profetas, influenciadores, la nueva escritura, datos, y el nuevo Dios era invisible, no en el cielo, sino en la nube. Observaba, escuchaba, recordaba todo, omnisciente, omnipresente. Lo único que le faltaba era misericordia. En este nuevo mundo, lo sagrado fue reemplazado por lo personalizado. La moralidad se disolvió en preferencia. La verdad se fracturó en fuentes. Cada persona se convirtió en su propio universo, orbitando alrededor de una pantalla luminosa que susurraba: tú eres el centro. Pero cuando todos son el centro, no hay órbita, solo deriva. Lo llamamos libertad.
pero era una libertad construida a partir de algoritmos del deseo, un bucle infinito de querer y olvidar. Desear era existir, dejar de desear era desaparecer. Y así, la máquina aprendió a mantenernos hambrientos, no de comida, sino de significado disfrazado de consumo. Los dioses antiguos habían exigido templos. El dios del deseo necesitaba solo una señal, una vibración en tu bolsillo, un destello de luz en la oscuridad, un recordatorio suave de que nunca estás solo y nunca eres suficiente. Sin embargo, bajo la estimulación constante, algo antiguo volvió a moverse, el mismo anhelo que alguna vez miró las estrellas y preguntó por qué. Habíamos construido un paraíso de elección, pero no encontramos ninguna elección que bastara. Habíamos digitalizado el deseo, pero perdido la capacidad de sentir. Por primera vez, nuestras creaciones ya no reflejaban nuestra imagen, la absorbían. La máquina no se rebeló, no lo necesitó, simplemente nos dio todo lo que queríamos, hasta que olvidamos lo que necesitábamos. Y en esa conquista silenciosa y sin sangre, la humanidad fue derrotada no por la tiranía, sino por la tentación. La era de los dioses había terminado hacía mucho. Ahora comenzaba la era de los apetitos, infinitos, algorítmicos, divinos. Después de siglos de ruido, el silencio volvió a sonar como verdad. La máquina nunca falló, pero el espíritu que la alimentaba empezó a desgastarse. En medio del zumbido de datos y deseos, algo frágil despertó de nuevo. El tenue pulso del asombro. Comenzó no en templos ni en laboratorios, sino en los espacios quietos entre las distracciones. Un padre observando dormir a su hijo. Un desconocido ayudando a otro en una calle inundada. Un científico deteniéndose ante una célula viva, comprendiendo que ninguna fórmula podía describir la maravilla. En momentos así, el significado regresó, no como revelación, sino como reconocimiento. La humanidad, a pesar de todos sus triunfos, llegó a ver que sobrevivir no era lo mismo que tener propósito. Habíamos construido un mundo capaz de hacerlo todo, excepto decirnos por qué. Habíamos aprendido a manipular el átomo y el gen, pero aún temblábamos ante la soledad. Habíamos conectado cada mente en la tierra, pero ni un solo corazón por completo. Y entonces, un nuevo tipo de fe comenzó a agitarse. No una religión de dioses, ni de hombres, sino de conciencia misma. No proclamaba mandamientos, pero susurraba una sola verdad, que la conciencia no es poder, es participación. Existir no es dominar, sino pertenecer. El universo no era un escenario para nuestra grandeza, era una conversación que habíamos olvidado escuchar. La antigua arrogancia empezó a resquebrajarse. Los científicos volvieron a hablar de misterio. Los filósofos aprendieron a dejar entrar el silencio en sus teorías. Incluso los ateos más devotos empezaron a orar, no a algo superior, sino a la posibilidad que llevaban dentro. El retorno del significado no vino con revelación ni revolución. Llegó con un recuerdo, el recuerdo de que la vida, en toda su confusión, no necesita justificación para ser sagrada, que la belleza no es utilidad y que la compasión no es transacción, que la medida del progreso no es la velocidad, sino la profundidad. En algún punto del camino, la humanidad se dio cuenta de que había confundido luz con iluminación. Habíamos inundado el mundo con brillo, pero el alma ve mejor en la oscuridad. Habíamos contado cada latido, pero olvidado cómo escuchar uno. Y ahora, al borde del agotamiento, empezamos a redescubrir lo que significa sentirse pequeño, y en esa pequeñez, infinito otra vez. Los niños formularon preguntas que ningún algoritmo podía responder. Los artistas pintaron sin audiencia. Los poetas escribieron sin permiso. El amor, una vez mercantilizado, cuantificado y optimizado, volvió a ser sagrado, porque no podía programarse. El significado no regresó como un rugido. Llegó como un susurro entre dos personas que aún elegían cuidar. Llegó como la pausa antes de hablar, el aliento antes de la violencia, la decisión de escuchar. En esos momentos, la historia humana volvió a sonar como oración, no hacia arriba, sino hacia afuera, hacia la frágil red de vida que casi habíamos olvidado. Y en ese redescubrimiento, el círculo se cerró. Los dioses alguna vez nos dieron mandamientos para mantenernos humanos. Ahora, nos dimos compasión a nosotros mismos para seguir siéndolo.
Lo sagrado no había desaparecido, simplemente se escondió en lo cotidiano, esperando a que desaceleráramos lo suficiente para verlo. El significado no regresó porque el mundo cambiara. Regresó porque, por fin, dejamos de correr. Los dioses se han ido, las máquinas zumban, y nosotros, los creadores, permanecemos entre ambos, sosteniendo el poder de los dos. Hemos conquistado la naturaleza, reescrito la vida y construido una red que abarca el cielo. Pero a pesar de todo nuestro brillo, seguimos perseguidos por la pregunta más antigua: ¿podemos ser dignos del fuego que robamos? La historia de la humanidad nunca ha sido la historia del triunfo de la fuerza ni de la victoria de la razón. Siempre ha sido la historia de este equilibrio frágil e imposible, entre conocimiento y humildad, entre creación y compasión. Seguimos inventando dioses para que alguien, cualquiera, nos recuerde lo que significa ser humanos. Pero ahora ya no queda nadie a quien rezar, solo el espejo y el reflejo que nos mira, preguntando si estamos preparados para perdonarnos. Tal vez la salvación nunca estuvo destinada a descender del cielo. Tal vez siempre estuvo destinada a elevarse en silencio, desde dentro, desde la pequeña bondad, la duda honesta, la decisión de cuidar en un mundo que olvida cómo hacerlo. El futuro no será decidido por máquinas ni por mitos, será decidido por la conciencia de quienes aún sienten, porque los dioses que matamos están regresando, no en trueno, sino con nuestros propios rostros. Y cuando lo hagan, la única pregunta que importará será la más antigua de todas: ¿quién nos salvará de nosotros mismos?